Yo también creo que Él hizo promesas que se harán una realidad. Que Él es Jesús, que Él escucha cuando hablo con Él, que Él es mi amigo, que Él está conmigo en todo momento. Cuando el también muy popular hombre que lo conocemos como el terrorista que atacó a la gran potencia del mundo, los Estados Unidos, Osama Bin Laden, murió. Algunos dicen que asesinado, otros que X. Recuerdo haber leído el blog de un amigo pastor haciendo una reflexión muy interesante. Y tal vez todos sabíamos lo que Osama Bin Laden hacía, a lo que se dedicaba, pero no conocíamos su historia. De dónde surgió, cuál fue su familia, qué estudios tuvo él, qué comida le gustaba, si le gustaban los tacos de pastor o los tacos de lengua, los del pastor o los de profeta. ¿Qué sueños tenía cuando estaba pequeño? ¿Qué era lo que quería hacer de joven, de adulto? Realmente no conocíamos a este hombre y lo juzgábamos sin conocerlo. De la misma manera, muchos podemos saber qué fue lo que el Hijo de Dios, que Jesús hizo en la cruz, resucitó, ahora está en el cielo, pero ¿cuál es la historia de Jesús? Verdaderamente, ¿quién es Jesús? Porque no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. ¿Quién es Jesús? Y para muchos, Jesús es uno de los personajes más destacados de todos los tiempos. Para otros, por ejemplo, los musulmanes, fue un gran profeta. Para los católicos es el hijo de María, el hijo de Dios. Para otros es uno de los maestros más brillantes, un líder por excelencia, un gran filósofo o hasta un científico. Pero muchos más creen que solo fue un loco, un mentiroso. Pero hay quienes, en donde yo me incluyo, en donde tal vez tú te incluyes, que lo honramos como nuestro Salvador, como Jesús, el Hijo de Dios, quien murió, resucitó, perdonó nuestros pecados y es nuestro Dios y Señor. El registro bíblico de su vida muestra que Jesús nació de una virgen. Su nacimiento fue un milagro, así como también su muerte, su resurrección y su estilo de vida estuvo rodeado de muchos milagros. Después de morir, la Biblia afirma como 500 personas lo vieron resucitado. ¿Cómo puede entonces vivir así un hombre común y corriente? Sin duda Jesús no lo era. Las grandes enseñanzas, su muerte, su partida al cielo, todos estos hechos apuntan a que Jesús no solo fue un buen líder, Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Él era más que solo un buen líder. Él dijo y se proclamó a sí mismo: como yo y el Padre somos uno. Él se proclamó diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y él dijo: yo soy el camino, yo soy y yo soy, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Tú sabías que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, escrito por varios autores en un periodo de más de 1500 años, el Antiguo Testamento contiene alrededor de 300 profecías que hablan sobre Jesús? ¿Sabías que Jesús vivió como 100% hombre, 100% Dios? Fue probado en toda tentación que un hombre pudiera ser probado, pero jamás pecó. Por ejemplo, el Evangelio de Juan dice que si los milagros de Jesús fueran escritos a detalle, ni aún el mismo mundo podría contener los libros que se escribirían. Así como se profetizó, su muerte y su resurrección sucedió al pie de la letra, a la perfección y con lujo de detalle. Ahora, tal vez muchos conocen a Jesús desde la película que vieron de niños, ¿no? Recuerdo que nosotros veíamos las películas de los VeggieTales, no sé quiénes lo conocen, y donde personajes de la Biblia se caracterizaban por vegetales.
Entonces veíamos a un pepino ser José el soñador y veíamos a un tomate ser el apóstol Pablo, ¿no? Y así fue como yo y mis hermanos conocimos a Jesús y aprendimos la Biblia. Recuerdo que mi hermano veía otras caricaturas de la Biblia y de repente salía con una capa sobre el pecho y pues obviamente era una toalla rota vieja del baño. Y en vez de sentirse Superman, él se sentía el apóstol Pablo sobre un caballo. Porque las caricaturas, era lo que él estaba viendo en la televisión. Y fue la imagen que en su mente, en su corazón se creó sobre Jesús. Tal vez tú alguna vez fuiste a una clase bíblica. O tal vez dices, sí, cuando estaba pequeño a mi casa iban y nos enseñaban la Biblia. O tenía una tía o mi mamá nos enseñaba a orar en la noche. Pero hoy te invito a que tú conozcas a Jesús desde otra perspectiva, más profunda, a la vez relevante y a la vez necesaria. ¿Estamos listos? Lo primero es que Dios es un Dios de pactos. La gran idea de Dios, dile a tu vecino, Dios tuvo una gran idea. La gran idea de Dios es que cuando Él creó al hombre, Él lo hizo para tener una relación con Él íntima, personal. Pero a causa de ciertas cosas que nos siguen apartando de Jesús, como la mentira, el engaño, la desobediencia, también Adán y Eva en el huerto del Edén fueron apartados de Dios. Pero a partir de ese momento Dios comenzó a buscar con quién poder renovar y restaurar esa relación. Y se encontró por ahí a un Noé, se encontró por ahí a un Moisés, se encontró por ahí a un Abraham. ¿Cuántos vieron ya la película de Noé? Yo sé que no tiene casi nada que ver con la Biblia, pero algo que sí rescato, además de una excelente producción de cine, algo que sí rescato es cómo caracterizan la maldad del hombre. Y yo creo que se quedan muy cortos de lo que era la maldad del hombre en aquel tiempo. Pero Dios buscó hombres que amaban a Dios, más que a sus placeres. Dios busca hoy hombres y mujeres que amen más a Dios que a sus placeres, hombres justos en un mundo lleno de injusticia. Entonces Dios buscó un pueblo con el cual poder hacer un pacto eterno. Diga conmigo, un pacto eterno. ¿En qué consistía este pacto eterno? Consistía en: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Ahora, este pacto se hacía con sangre. ¿Por qué con sangre? Porque la sangre, una vez mezclándose, ¿cómo la separas? Imposible. Así que, por ejemplo, Dios encuentra a Abraham, se acerca a él y le pide diferentes tipos de animales y se realiza un sacrificio, y entonces se es derramada esa sangre y Dios hace pacto con Abraham y promete bendecir y dar herencia a sus generaciones, y de él venimos todos nosotros. ¿Cuántos cantaron esa canción de chiquitos que dice: nuestro padre Abraham tuvo muchos hijos, nuestro padre Abraham? A ver, todo el mundo: nuestro padre Abraham tuvo Primero no las aprendemos y después venimos y la cantamos. Pero la descendencia de Abraham, Isaac, de Jacob. Y Dios hizo un pacto con Abraham y sus generaciones. Y después de algún tiempo vino Moisés, que fue usado como un libertador para llevar a ese pueblo de Abraham, ese pueblo bendecido por Dios, ese pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, a su libertad. Y nuevamente Dios hace pacto con ellos y todos los hombres se circuncidan. De ahí viene la circuncisión y es derramada sangre, y nuevamente se realiza un pacto con Dios. Y cada vez que el hombre pecaba, se tomaba un animal, de alguna clase se le traspasaban esos pecados al animal. Este animal era sacrificado y entonces obtenían el perdón de Dios de sus pecados. Ahora, esto es sobre el pacto, pero ahora vamos al tabernáculo. ¿Entendemos? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos al tabernáculo. Después de esto, Dios pide a Moisés hacer un lugar en donde él pueda descansar, en donde su presencia pueda morar.
e hizo un tabernáculo que era una tienda rectangular con una sola puerta, 3 divisiones interiores. La primera era el atrio, la segunda el lugar santo y por último el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo el sacerdote podía entrar. Ahora, cada año el pueblo de Israel celebraba una fiesta llamada la fiesta de la Pascua. Y de ahí la cultura occidental adopta todo esto de Semana Pascua, Semana Santa. Y obviamente se ha diluido su verdadero significado y su verdadero motivo, ¿no? Y ahora es una oportunidad para que los jóvenes de Estados Unidos se vengan al famoso Spring Break a México y que le demos duro a la hilacha y vuelo a la hilacha. Y realmente no es el significado verdadero de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. El pueblo de Israel celebraba en la fiesta de la Pascua su libertad de Egipto y su entrada a la tierra prometida que fue Canaán. Ahora, hay 3 aspectos principales en la fiesta de la Pascua. ¿Estamos listos? Lo primero es que se escogía un cordero puro y sin mancha en el mes Nisan y entraba un suru. No, no es cierto. Se escogía un cordero puro y un cordero sin mancha en el mes Nisan. Ahora, número 2, el día 10 del mes Nisan tomaban al cordero y el día 11, el día 12 y el día 13 lo examinaban para entonces en el día 14 lo llevaban al matadero, era sacrificado, partido, era derramada su sangre. Y en tercer lugar, esta sangre era puesta en una copa que era llevado por el sumo sacerdote a el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote pedía perdón por el pecado de todo el año que el pueblo había cometido. Ahora, si el sacerdote salía vivo, entonces Dios les había perdonado. Pero si el sacerdote moría, Dios no había otorgado su perdón. ¿Entendemos todo esto hasta aquí? Ahora vamos al punto número 3. Viejo pacto, nuevo pacto. Quiero enseñarte una similitud tan perfecta entre la manera en la que se celebraba la Pascua en el Antiguo Testamento y la manera en la que Jesús la celebró. Número 1, así como el pueblo de Israel tomaba un cordero puro y sin mancha en el mes Nisan, Jesús fue ese cordero puro y sin mancha en el mes Nisan. Número 2, así como tomaban al cordero en el número 10 y lo llevaban a examinarse al día 11, 12 y 13, también Jesús entró a Jerusalén sobre un burro y duró ahí el día 11, el día 12 y el día 13 siendo examinado. Y por tercer punto, Jesús estuvo ahí siendo examinado para el día 14 ser crucificado, pero a diferencia del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, en la renovación de este Viejo Pacto, después de 3 días y después de 3 noches, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, resucita de entre los muertos. Había estado en una tumba que ni siquiera era suya, pero esa tumba se abre, Él se presenta, Él sale, Él resucita y entonces renueva el pacto contigo y conmigo. Esto es increíble, esto es perfecto. Los planes de Dios están perfectamente diseñados para ti y para mí. Jesús dijo que Él no vino a romper la ley, Él vino a cumplirla. Así que Él fue parte del cumplimiento del antiguo pacto, de la manera en la que el cordero era sacrificado para obtener perdón de pecados. Asimismo Él se hizo ese cordero, ese sacrificio y fue parte del antiguo pacto para poder darnos uno nuevo. Durante todo su proceso de crucifixión, Jesucristo derramó sangre. El cordero fue llevado al matadero y así nos dio una nueva vida, nos dio el regalo de la gracia. Tú y yo no merecíamos que Jesús muriera por nosotros, pero tenemos este regalo que es por gracia, que Dios se place en dárnoslo. Es una nueva oportunidad de vivir. Esto no dejó obsoleta la ley de Moisés, que trajo una línea de conducta al pueblo de Israel para diferenciárselo de los demás pueblos, pero sí la gracia le dio sentido a esta ley.
Y dice la palabra que cuando Él murió, la tierra se partió. El velo del templo, del tabernáculo, que separaba el lugar santísimo del santo, se rasgó de arriba hacia abajo, para que no existieran barreras ni limitaciones, y tú y yo pudiéramos tener una relación personal y cercana con Jesús. El huerto del Edén se restauró, pero ya no en un lugar físico, sino se restauró en nuestros corazones. Queridos amigos, alguien dijo por ahí: cristianismo no se trata del sacrificio que tú y yo podamos hacer. El cristianismo se trata del sacrificio en el que tú y yo confiamos. No es un conjunto de reglas. No es no puedes hacer esto y sí puedes hacer esto. Es una convicción de pecado. Es que reconozco en mi corazón que Jesús murió, que se levantó de entre los muertos, que Él vive y que es el único que puede perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Tal vez por ahí de niño tú entrabas a un lugar y veías un crucifijo y para ti eso era Cristo, o para ti eso es Cristo. De adolescente, el Cristo que tal vez viste de niño crucificado en una imagen colgada en la pared, tal vez no existe. Te empiezas a cuestionar eso. Hay tanta información en el internet, hay tantas teologías, hay tantas filosofías, hay tantas corrientes. Ahora, cuando eres joven, ya has experimentado a Cristo de alguna manera, pero no estás listo para el compromiso. Tú quieres vivir tu vida, quieres gozar la vida. Y cuando llegas de adulto, tú dices: necesito a Jesús, pero no sé cómo acercarme y no sé si Él me vaya a aceptar. Quiero decirte que la vida de Jesús estuvo llena de milagros, y hoy en día creer en Jesús es todo un milagro. Es el milagro más grande sobre la faz de la tierra. Es el milagro más poderoso sobre el universo. Es el milagro más grande en este mundo. Creer en Jesús en medio de un mundo lleno de caos. Creer en que Jesús es amor en un mundo de guerra. Si es un milagro creer en Jesús, que Él te va a proveer cuando no ves nada. Tienes que tener fe. Lo voy a volver a repetir: tienes que tener fe. Dios no es hombre para que me falle. Dios es Dios. Dios es Dios Adonai, y sobre su autoridad yo estoy puesto. Dios es Dios Elohim, creador del universo, y nada sucede fuera de su voluntad. Dios es Dios, y ¿quién soy yo para cuestionarlo? Dice la palabra que por misericordia somos justificados mediante a la fe en Cristo Jesús. Lo único que necesitas es creer. No te esfuerces en que tu pequeña mente lo entienda. Esfuérzate a que tu corazón lo crea. Eso es todo. Eso es todo. Y tenemos que presentar a Jesús así. Le hablaba a algunos pastores y líderes y les decía: si el cristianismo fuera una marca, entonces estaríamos decepcionando a muchos y conquistando a pocos. ¿Estamos aquí? Quiero decirte que tendremos que ser una iglesia para el siglo XXI en el que vivimos. Porque ¿en qué sociedad creemos que estamos edificando la iglesia? ¿En qué sociedad? Porque Jesús fue un Jesús práctico. Tomó en cuenta el nivel social de la gente en la que estaba, con la que se rodeaba. Tomó en cuenta las circunstancias, las necesidades básicas de la vida de las personas. Tomó en cuenta todas las cosas. La iglesia no tiene que ser otro mundo. La iglesia tiene que ser la iglesia para el mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, pueden venir enseñanzas de dones, pueden venir enseñanzas sobre lo profético apostólico, pero algo nunca dejará de ser tan relevante como el mensaje de Jesús, el Salvador de este mundo, el Hijo de Dios, mi Redentor. Por medio de Él conozco al Padre, el Padre me da el Espíritu Santo. Somos uno en Él. Nada será más relevante. Porque este mundo ha querido tomar la Biblia y quemarla.
Este mundo ha querido tomar la Biblia y desacreditarla. Es un libro viejo, no está vigente, sus enseñanzas no son actuales, está muy difícil de entenderse. Quiero decirte esto el día de hoy: no hay historia de mayor impacto. Muchos grandes hombres han vivido en la historia de la humanidad, pero ninguno, su nombre ha permanecido hasta el día de hoy intacto. No hay libro sobre la faz de la tierra que se haya traducido a más idiomas como la Biblia. No hay cosa más reveladora, más llena de sabiduría que las enseñanzas de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es un Dios verdadero, mi amigo, mi Salvador, mi Redentor, mi papá, al que digo Abba Padre, al que recurro cuando lo necesito, a mi pronto auxilio, a mi abrazo, a mi amor, al amado de mi alma. Cuando la Biblia dice que somos justificados, el significado de justificar es hacer que una cosa resulte aceptable, adecuada u oportuna. Cuando Dios te aceptó y justificó, Dios te hizo una persona adecuada y oportuna. Y tu estado pecaminoso lo convirtió en un estado y te dice: tú puedes ser santo como yo soy santo. Tú puedes ser rico como yo soy rico. Tú puedes ser próspero como yo soy próspero. Tú puedes ser sano como yo soy sano. Tú puedes acceder a todo lo que tengo, porque lo que tengo no es para mí, lo que tengo es diseñado para ti. Vamos, 30 segundos de aplausos a papá. Iglesia, si no estamos predicando sobre Jesús, entonces ¿sobre quién estamos predicando? Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Salvador del mundo. Porque Jesús no es el medio y nuestro fin nosotros. Jesús es el medio, Jesús es el fin, Jesús es el todo. La perspectiva de tu cristianismo es transformada. No te acerques a Jesús porque Jesús te pueda dar. Te acercas a Jesús porque estás conviccionado de que lo necesitas. ¿Quién es Jesús? Jesús no necesita que tú y yo lo definamos. Jesús se define solo. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Jesús dice: yo soy el brote y el descendente de David, las estrellas radiantes de la mañana. Jesús dice: no me definas, yo me defino. Él dice: yo soy la puerta. Él dice: yo soy la luz del mundo. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él dice: yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. Quiero decirte, yo no soy, pero sí conozco al gran yo soy, y su nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús. Lo voy a volver a repetir. Su nombre es Jesús de Nazaret. Al que le aplaudes no es a un hombre, es a Él, a Jesús, al eterno, al único. A un rey como este no le aplaudo sentado, le aplaudo de pie. El cordero que fue inmolado, el primero y el último, el que fue, el que es y el que será. Su nombre es Jesús. Oh.
El hombre que estaba crucificado en una cruz al lado de la de Cristo volteó y dijo: eres el Hijo de Dios. Pedro volteó y dijo: verdaderamente eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Natanael volteó y dijo: sí, eres el Hijo de Dios. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Qué vas a decir tú? ¿Quién es Jesús? ¿Y quién quiero ser yo para Jesús? Anteriormente era el tabernáculo en el que Jesús moraba. Ahora es mi corazón. Ahora soy yo y quiero ser una casa para Él. ¿Quién es Jesús? Mi oportuno auxilio, mi descanso cuando estoy todo estresado, frustrado, agobiado. ¿Quién es Jesús? El modelo de carácter. ¿Quién es Jesús? El modelo de mamá y el modelo de papá. ¿Quién es Jesús? El mejor administrador financiero que haya. ¿Quién es Jesús? El ser al que le debo todo, el amado de mi alma. Por eso las naciones lo aman con toda la pasión de su corazón. La tierra clama por la manifestación de ti, mía, tuya, de los hijos de Dios. La tierra clama por la iglesia. Jesús en la iglesia. Jesús en la iglesia. Si tú vienes hoy por primera, segunda, tercera vez, te invito a conocer a Jesús como un amigo, no como una religión, como ese cordero que anteriormente era un animal físico, pero Él se hizo ese cordero y fue crucificado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años e hizo pacto eterno contigo y conmigo para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Antes de la fundación del mundo Él te conocía. Él te formó en el vientre de tu madre y te puso por profeta a las naciones. Él conoce tus debilidades y conoce tus fortalezas. Tú eres su creación, Él es tu creador. Y la creación se está acercando, está siendo atraída como un imán a su creador. Pero si tú llevas tiempo entre nosotros, quiero invitarte a que renuevas tu relación con Jesús, que cambies tu concepto. Déjame decirte que la ley no puede restaurar el alma. Lo único que puede restaurar el alma se llama gracia divina de Dios. El cristianismo no es un conjunto de reglas, de normas. No es eso. Y si en esta iglesia te hemos presionado y hemos sido una carga sobre ti, y has sentido que te hemos querido poner un peso que no te corresponde, un montón de reglas y normas, perdóname. A nombre de esta congregación, perdón, porque no es el evangelio que Jesús predicó. Puede ser el evangelio de hombres, pero no es el evangelio de Jesús. No vayas a la cantina porque está llena de demonios. Pues Jesús estaba con los de la cantina, estaba con los pandilleros, estaba con los cobradores de impuestos, estaba con los que iban a la fiesta. Y Él dijo: la luz no se hizo para estar debajo de la mesa, se hizo para estar encima de ella, iluminar toda la casa.